Título: Políticos o pueblo, politicians or people. Anoche el cielo habló. A las 6 de la mañana, una tormenta brutal rasgó el silencio. Truenos que parecían partir la tierra, relámpagos que convirtieron la noche en día, y una lluvia que golpeaba como si quisiera limpiar todo a su paso. El corazón se acelera, el cuerpo despierta, y por un instante recuerdas lo frágil que eres. Pero mientras el agua caía con furia, los incendios seguían devorando bosques. El fuego avanzaba implacable, como si nada pudiera detenerlo. Agua en exceso por un lado, sequía mortal por el otro. ¿No ves la contradicción? ¿No sientes el mensaje? Antes de seguir, dime en los comentarios, ¿te toca este tema? Escribe solo sí o no. Quiero ver cuántos estamos conectados con este mensaje. La naturaleza no está jugando. Nos está gritando que algo está roto. Y lo más doloroso es que muchos aún no lo quieren ver. Pierden árboles, pierden animales, pierden hogares, y siguen pensando que todavía hay tiempo, que todavía no es con ellos. ¿Y tú? ¿Qué más necesitas perder para despertar? ¿Esperar a que sea tu propia casa, tu propia vida, tu propia familia? Porque llega un punto en el que la indiferencia se convierte en complicidad. El trueno que te despierta, el relámpago que ilumina, el fuego que arrasa, todo tiene un mismo mensaje: ya no puedes mirar para otro lado. ¿Cuántas veces la gente de los pueblos advirtió: aquí falta limpieza en los montes, aquí hay riesgo de incendio, aquí no llegan los recursos? ¿Cuántas denuncias se presentaron? ¿Cuántos avisos se ignoraron? Y cuando el fuego llegó, cuando las vidas se perdieron, cuando los animales quedaron calcinados, ¿quién asumió la culpa? Nadie. Siempre hay excusas, siempre hay informes que maquillan la realidad. Pero hay una verdad que no se puede tapar: la gente sí habló. La gente sí avisó. La gente sí gritó. Y fueron ellos, los que hoy se esconden, quienes no escucharon. Entonces surge la pregunta incómoda: ¿realmente les importan los ciudadanos? La respuesta es dolorosa: solo en las votaciones. Solo cuando necesitan tu firma en una papeleta, tu foto en la fila, tu esperanza renovada para luego traicionarla. El resto del tiempo, tu vida no cuenta, tu denuncia no pesa, tu voz no existe. Y mientras tanto, los pueblos siguen ardiendo, los campos se siguen vaciando, y los mismos de siempre aparecen con discursos vacíos, creyendo que ya lo olvidaste. Mira la escena. Cuando los políticos llegan al pueblo después del desastre, ellos aparecen impecables. Traje planchado, zapatos brillantes, sonrisa ensayada. Pero si miras detrás, los que le siguen, los verdaderos vecinos, llevan las botas manchadas de barro, la ropa desgastada, el rostro marcado por el cansancio y la rabia contenida. ¿Notas la diferencia? Ellos vienen de despachos con aire acondicionado. La gente viene de apagar llamas con sus propias manos. Ellos llegan para la foto. La gente llegó demasiado tarde a salvar lo que ya ardía. Y cuando las cámaras se apagan, ¿qué hacen? Se van a comer, a brindar, a seguir con sus vidas como si nada. El teatro se desmonta, pero el dolor del pueblo se queda. Por eso te pregunto a ti, que estás viendo este vídeo, ¿cuánto más tienen que perder los pueblos para que despertemos todos? Déjame tu respuesta en los comentarios, porque tu voz importa aquí más de lo que creen allá arriba. Si este mensaje te tocó, no lo guardes solo para ti. Compártelo con tu familia y con tus amigos. Nunca sabes a quién puede salvar una sola chispa. Recordemos esto: los desastres no solo revelan el poder del fuego o la tormenta, revelan la verdad de quien está dispuesto a mancharse las manos y quien no. Dime, ¿quién dimite por no haber prevenido lo que todos sabían que iba a pasar? ¿Quién asume la muerte de los animales, la pérdida de hogares, el dolor de las familias? Siempre escuchamos lo mismo: no se podía prever, fue un fenómeno inesperado, hicimos lo posible. Mentira. Se veía venir. Había informes, había denuncias, había advertencias. Pero cuando tocaba actuar, eligieron el silencio.
Y el silencio, en estos casos, es complicidad. La verdadera tragedia no es solo el incendio ni la tormenta, es la certeza de que nadie paga las consecuencias. Porque cuando llega la hora de dar la cara, se esconden detrás de excusas, informes técnicos y promesas vacías. Y mientras tanto, el pueblo llora en soledad. Lo justo sería que alguien levantara la mano y dijera, fallamos, renuncio, me hago responsable. Pero eso casi nunca ocurre. Porque en este sistema, la vergüenza se perdió, la responsabilidad se diluyó, y la justicia se esconde. Y aquí está la pregunta que arde más que el fuego: si nadie responde por lo perdido, ¿quién responderá por lo que aún queda en pie? Ya basta de mirar el desastre como si fuera un castigo inevitable. Los incendios no se apagan solos, las tormentas no lo limpian todo, y los políticos no despiertan por arte de magia. Si nadie les exige, ellos siguen igual. Por eso este es el momento de dejar la queja en el bar, en la plaza o en las redes, y llevarla donde duele, a los juzgados. Cada denuncia cuenta. Cada firma, cada petición, cada voz que pide prevención anticipada es un golpe contra el muro del silencio. Porque no podemos aceptar que se repita el mismo guión una y otra vez: abandono, desastre, lágrimas, silencio, y al año siguiente, otra vez lo mismo. Si fallaron, que dimitan. Si ignoraron, que respondan. Si ocultaron, que paguen. Ese es el verdadero despertar: entender que el pueblo tiene poder cuando se une, cuando exige, cuando no acepta excusas. El miedo a perder votantes es más fuerte que cualquier informe. Si hablamos todos, nos escuchan todos. Y te lo digo con claridad: cada incendio que no se previene es una sentencia escrita de antemano. Y cada dimisión que no se pide es un permiso para que la historia se repita. Hay algo que muchos parecen haber olvidado: los funcionarios públicos no están al servicio de un partido, de un político ni de una ideología. Están al servicio del pueblo. Punto. Su sueldo sale de cada impuesto que paga la gente. Su cargo existe porque hay ciudadanos que confiaron en que alguien los representara y los protegiera. Eso no es un privilegio, es una responsabilidad. Por eso lo digo con claridad: si algún funcionario cree que su deber es quedar bien con su jefe, con su partido o con la foto, entonces no entendió nada de su cargo. Y si no lo entendió, que presente su dimisión. El pueblo merece respeto total. Merece prevención antes de la catástrofe, acción durante la emergencia, y soluciones después del desastre. Merece ser escuchado cuando avisa, cuando denuncia, cuando exige. Un funcionario público que no respeta al pueblo no es servidor, es traidor. Y no se puede seguir tolerando que quienes juraron protegernos vivan como intocables, mientras los de abajo lo pierden todo. Este es el recordatorio que ellos no quieren escuchar, pero que hoy repetimos con voz firme: están para servir al pueblo, no para servirse del pueblo. El fuego no es solo fuego. La tormenta no es solo tormenta. La tierra no se mueve por casualidad. Todo en la naturaleza habla. Todo tiene un mensaje. El fuego es purificación, arrasa con lo viejo, quema lo que ya no sirve, obliga a empezar de nuevo. ¿No es eso lo que necesitamos también en esta sociedad? Limpiar la corrupción, quemar la indiferencia, reducir a cenizas la mentira. La tormenta es sacudida, truena para despertarnos, relampaguea para que veamos lo que siempre estuvo oculto, llueve para recordarnos que aún es posible limpiar. ¿No es eso lo que sentimos cuando la vida nos golpea con fuerza y nos obliga a abrir los ojos? Y la tierra, cuando tiembla o se desgarra, nos grita que no hay estructuras eternas. Todo lo que creíamos firme puede caer en un instante. Y entonces entendemos que lo único sólido es lo que construimos desde la verdad, no desde el engaño. Por eso digo, la naturaleza no destruye, enseña. El problema es que hemos dejado de escucharla. Estamos tan distraídos con pantallas, promesas y propaganda que olvidamos leer el lenguaje más antiguo del mundo, el lenguaje de la tierra. Y si hoy la naturaleza habla con tormentas, fuegos y sacudidas, es porque ya no bastan susurros.
Es porque quiere recordarnos que el verdadero cambio empieza cuando entendemos la señal y actuamos desde dentro. Hazme un favor, escribe en los comentarios un sí si crees que la naturaleza nos está hablando, o un no si no lo sientes así. Tu voz importa aquí. El fuego arrasa, la tormenta sacude, la tierra se mueve, pero hay algo que ningún desastre puede destruir: la fuerza de un pueblo unido. Nos enseñaron a esperar todo de arriba, que el político resuelva, que el sistema proteja, que la ayuda llegue sola. Y mientras esperamos, seguimos perdiendo lo más valioso. El verdadero despertar ocurre cuando entendemos que nadie vendrá a salvarnos si no nos salvamos juntos. Un pueblo unido es más fuerte que cualquier gobierno. Una comunidad despierta tiene más poder que 1000 discursos. La pregunta no es solo qué van a hacer ellos. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Seguiremos mirando cómo se quema lo nuestro en silencio? ¿O levantaremos la voz, denunciaremos, exigiremos prevención y construiremos soluciones juntos? La fuerza no está en las urnas cada 4 años. La fuerza está en la calle, en el barrio, en la comunidad, en cada persona que decide no callar más. Cuando la gente se une, el miedo cambia de lado. Cuando el pueblo despierta, los de arriba tiemblan. Y cuando la conciencia se enciende, ningún incendio puede apagarla. Este es el momento de recordar que no estamos solos. La tormenta nos despierta, el fuego nos prueba, y la tierra nos llama a sostenernos unos a otros. Porque solo unidos somos inquebrantables. Hay algo que siempre me conmueve cuando ocurre una desgracia: la gente que nunca habías visto aparece de la nada para ayudarte. Vecinos que no conocías tocan tu puerta con comida caliente. Desconocidos te llevan mantas, te ofrecen sus casas, te abrazan en medio de la tristeza. El pueblo se vuelca sin pedir nada a cambio. Eso es humanidad real. Ahora dime, ¿cuántos políticos abandonan sus despachos para estar de verdad con la gente? No hablo de posar frente a cámaras ni de prometer frente a micrófonos. Hablo de embarrarse las botas, de compartir la pena, de sudar al lado de quienes lo han perdido todo. ¿Qué pasó con las dañas, con los terremotos, con los pueblos enteros que quedaron devastados? La gente sigue esperando. Muchos todavía no se han recuperado, no por falta de fuerza ni de voluntad del pueblo, sino por la indiferencia política, por la burocracia interminable, por la falta de un gesto real que transforme la promesa en acción. Y ahí está la diferencia que duele: el pueblo entrega lo poco que tiene y lo da con amor. El poder, teniendo todo, da poco o nada, y encima lo vende como un favor. Lo más triste no es la tragedia en sí, sino la certeza de que lo que tarda en reconstruirse una casa se pierde en segundos por la falta de voluntad política. Entonces hoy no te hablo solo a ti. Te hablo por tus hijos, por tus mayores, por tu familia, por todos los que no tienen voz. No te calles. Levanta la tuya. Denunciar no es un favor, es tu derecho legal. Exigir prevención no es rebeldía, es tu deber ciudadano. Pide responsabilidades, porque si no lo haces, nadie lo hará por ti. Y recuerda esto: un político que no sirve al pueblo no merece el cargo. Si no valen, que renuncien. No se trata de odio ni de revancha. Se trata de respeto, de justicia, de dignidad. Se trata de que nunca más un pueblo tenga que llorar solo, mientras los responsables se esconden en sus despachos. Hoy tienes 2 caminos: callar y esperar que todo se repita, o despertar y hacer que las cosas cambien. La decisión no es de ellos. La decisión es tuya. Si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti sabe que este mensaje no era casualidad. Y si algún político, algún funcionario, algún servidor público escucha estas palabras, que también se lo pregunte en silencio: ¿a quién sirvo realmente? ¿Al partido o al pueblo? ¿Al poder o a la vida? Porque la historia no recordará sus discursos,
recordará su silencio. No recordará sus promesas, recordará su ausencia. Pero también recordará al pueblo que decidió no callar más. Hoy la tormenta habló, el fuego gritó y la tierra se movió. ¿Será necesario perderlo todo para que despertemos? Ojalá no. Ojalá este sea el momento en que decidimos decir basta, en que pedimos dimisiones, exigimos prevención y levantamos la voz que siempre intentaron apagar. Este vídeo no es un final, es un comienzo. Porque cada vez que eliges despertar, estás encendiendo una chispa en otros. Y esa chispa, cuando se une a miles, se convierte en el fuego que no destruye, sino que transforma. Si llegaste hasta aquí, es porque algo en ti sabe que este mensaje era para ti. No lo guardes. Dale me gusta, compártelo, suscríbete y deja tu comentario. Hazlo llegar a tus amigos, a tu familia, te lo agradecerán, aunque hoy no lo entiendan del todo. Dale me gusta, suscríbete y comparte este mensaje. Activa la campanita para no perderte nada. Tu participación mantiene viva esta luz y hace que más personas puedan despertar. Este contenido no promueve odio, violencia, discriminación ni ataques personales o institucionales. Es una obra artística y reflexiva con fines de conciencia, expansión y transformación espiritual. Si este mensaje te incomoda, entonces cumplió su propósito. No respondas atacando, responde observando. Diskanten does not promote hate, violence, discrimination, or personal /institutional attacks. It is an artistic and reflective work intended for awareness, expansion, and spiritual transformation. If this message makes you uncomfortable, then it fulfilled its purpose. Don't respond by attacking, respond by observing.